Hoy estudiaremos el libro de Esdras. Esdras significa Jehová ayuda. Fue un escriba y sacerdote y es el autor del libro de Esdras y Nehemías, los cuales originalmente pudieron haber sido un solo libro y probablemente fue escrito entre el 457 al 444 a.C. Recordemos que tanto Jerusalén como Judá estaban bajo esclavitud de los babilonios, por no arrepentirse de sus pecados de idolatría, pues en su paciencia y misericordia Dios les envió a profetas para advertirles del castigo que traería si seguían pecando, en Jeremías 2, 7 al 13. El mismo Jerusalén fue destruido en sus muros y el templo fue saqueado y quemado. Pero Dios le reveló a Jeremías que después de 70 años regresarían a Jerusalén. El propósito de Dios, a través de darnos a conocer la historia de Israel, es darnos cuenta del carácter de Dios, que es fiel, paciente, justo, misericordioso y que cumple sus promesas. En Esdras 1, del 1 al 5, nos dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para que la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Notemos la repetición de la frase despertó Jehová el espíritu, no solo de su pueblo, sino de un incrédulo, Ciro, el rey de Persia. Dios hace su voluntad y orquesta todo para cumplir sus promesas, y solo el que creó el espíritu del hombre puede realizar esto. Según el historiador Josefo, Daniel pudo haber influenciado a Ciro con la profecía de Isaías, en Isaías 45, 1 al 7, quien reconoce a Dios como el Dios de los cielos, quien le ha dado la victoria sobre otros reinos. Dios también despierta el espíritu del pueblo babilonio, que también le da plata, oro, ganado y cosas preciosas para que llevaran a Jerusalén, y el mismo Ciro regresa los utensilios de oro y plata que se usaban en el templo, y eran 5,400 utensilios. En el capítulo 2, 64 y 65 dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantores, y proporcionaron a los israelíes todo lo necesario para la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Sin embargo, cuando los hijos de Israel ya estaban establecidos en las ciudades, se juntaron todos como un solo hombre en Jerusalén, y se levantó Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y tuvieron miedo de los pueblos de la tierra.
Estos eran deportados que venían de Babilonia y Asiria y que habitaron durante los 70 años de ausencia de Israel, así que intentaron minar su lealtad a Dios. Pero Dios estaba con ellos y la unidad de espíritu los llevaba a continuar a pesar de toda oposición. Este relato nos da la seguridad que Dios cumple sus promesas y que Dios no cambia. Así que si Dios ha prometido algo, lo cumplirá y cambiará incluso el corazón de aquellos que ni siquiera imaginamos para que se haga su voluntad. Entonces, reposemos en Dios. En Isaías 30:15 también nos dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Confiar en Dios que Él hará y no dudar, porque nadie que duda agrada al Señor. Y en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro 5:6-7 dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que, hermanas, si somos hijas de Dios, debemos tener la misma seguridad como el apóstol Pablo lo manifiesta en Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Israel fue llamado a regresar a Jerusalén, a reedificar el templo y los muros, no solo los de piedra, sino los del corazón de ellos, recordando las consecuencias del pecado que destruyeron, su infidelidad y la fidelidad de Dios al traerlos en la unidad del Espíritu que Dios despertó en ellos. Ahora nosotros, la Iglesia, seamos fieles a Dios, confiando que nunca nos va a abandonar, y andemos como es digno de nuestra vocación, porque Dios nos ha salvado para que la Iglesia sea luz en las tinieblas y mostrar la esperanza que el mundo no tiene. Proclamemos su palabra y vivamos con la confianza y alegría que Dios tiene control de todo. Dios las bendiga, hermanas.